Hermanos, queridos, gozoso en este nuevo momento que puedo tener con ustedes de estar compartiendo la palabra de Dios, enseñanzas que Él tiene para nuestras vidas, de alguna manera como recomenzar para algunos, pero realmente lo que tratamos de hacer es como una nivelación, de entendernos todo en que hemos creído, darnos cuenta para los que son nuevos, todo va a parecer nuevo, va a aparecer cosas nuevas, se va a ir enterando de muchas cosas, que no es solamente llegar a la iglesia y ver que los problemas de nuestra alma son resueltos, sino que realmente el vivir la vida cristiana implica una renovación de todo. Empezamos, es como mudarse de país, otra cultura, otras costumbres, otro modismo al hablar. Empezamos a compenetrarnos en la forma de pensamiento de ese nuevo lugar y empezamos a hablar otro idioma, como quien dice, y esta es la realidad, esto es lo que pasa en la vida cristiana. Somos trasladados, así dice la palabra, que Dios mismo nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y Jesucristo es el que realmente nos recibe con brazos abiertos, lo demostró en la cruz, donde Él abrió los brazos para abrazar al mundo, a decirle que Él era la propiciación, Él era el pago, ya es una palabra que hemos visto en la clase anterior. Él fue el pago por nuestros pecados y Dios aceptó, Dios Padre aceptó esta propiciación, aceptó este pago, este sacrificio, y gracias a Él somos salvos. También hemos visto lo que éramos antes de llegar al camino de Dios. Éramos enemigos en la mente, enemigos en nuestras actitudes de Dios, no queríamos saber nada con Él, pero Él, antes de la fundación del mundo, previendo que esto podía pasar, nos escogió para ser llamados hijos de Dios, para alcanzar salvación por medio de Jesucristo y por supuesto ser lleno de su Espíritu Santo y caminar de acuerdo a sus normas y estatutos, para que su voluntad se cumpla. Así que digamos que también hemos visto que somos justificados, que somos santificados, que tenemos la sabiduría de Dios, etc. en la clase anterior. Este es un pequeño resumen y como para ir cerrando todo esto vamos a estudiar una serie de versículos. Al final del video les voy a dejar unos versículos para memorizar, más los que nos vayamos encontrando en las clases. Es necesario, hermanos, memorizar versículos, es necesario memorizar fracciones de la palabra. Lo ideal sería con el tiempo tener desde ya un conocimiento general de la palabra, más o menos saber establecido. Vamos a ir estudiando qué es lo que nos dicen los distintos libros y cartas. Recordemos que en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, lo que había son libros, ¿sí? Los libros de los distintos profetas, los libros históricos, ¿sí? Todas esas divisiones que más o menos darnos cuenta qué es lo que está escrito en la palabra. Pero en el Nuevo Testamento nos encontramos sí con 4 evangelios, es decir, con 4 escritos, el libro de los Hechos, ¿sí? Lucas escribe históricamente lo que ha ocurrido con los primeros tiempos de la iglesia, los primeros días, los primeros meses de la iglesia, la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, y ya después de a poquito se va deslizando hasta terminar con la vida de Pablo, ¿no? Entonces no solamente tenemos las cartas de Pablo, sino que también tenemos adosado en el libro de Hechos algo generalizado de lo que Pablo hizo, y tenemos pormenores de algunas cosas que sucedieron que no las tenemos reflejadas en sus cartas, aunque podemos seguir las huellas de Pablo de las dos maneras, a través de los hechos o a través de la carta, encontrarnos mejor con los hechos, ¿no? Es decir, se relaciona, hay una relación estrecha entre el libro de los hechos, le llaman el libro de los hechos de los apóstoles, el libro de los hechos del Espíritu Santo, es decir, pero nosotros lo tenemos en nuestra Biblia como el libro de los hechos, que podríamos definir como el libro de los hechos de los apóstoles. Esto es interesante de ir sabiendo. Ustedes dirán, ¿no será aburrido? No, necesitamos saber más o menos de qué trata la Biblia, porque a veces necesitamos algo
algo en nuestra alma, estamos solos, necesitamos alguna palabra de consuelo, alguna palabra de aliento o simplemente conocer más de Dios y tener una perspectiva de lo que dice cada libro o cada carta nos va a ayudar mejor para nosotros y si no, recuerden que todo el discipulado no es solamente para mi vida personal, sino para extenderme a otros. Siempre hay momento discipular, una madre a su hijo o a su hija, un padre a su hijo, después de pronto en el trabajo usted se puede encontrar con alguien, un amigo al cual discipular, o amigo o amiga a quien discipular, es decir, nosotros podemos tener, debemos tener estas herramientas. A veces nos quedamos con 2 o 3 cositas para decirle a la gente, pero estamos limitados porque no hemos hecho esta tarea de discipularnos, esta tarea de crecer en algunas características donde podemos ver un poco en general la riqueza de la palabra. Es necesario conocer esta riqueza, es necesario saber qué nos dice la Biblia, porque podemos alentar mucho mejor a las personas. A veces podemos decir, sí, bueno, yo tengo mi testimonio, que Dios hizo esto y esto en mi vida. Está bueno, está bárbaro, está excelente, como primigenio, como primer ariete, ¿no?, que va a ir derribando las paredes de incredulidad de la otra persona, pero en la medida que podemos hablar de la belleza de la palabra, en la medida que podemos decirle a otros lo maravilloso que hay, que la vida cristiana no es solamente ir para pedir y recibir si fuese necesario, no es para ir y que alguien ore por mí, no es para yo sentirme mejor y nada más. La realidad de la vida cristiana es sí vivir mejor yo, porque mi paso dejo, mi paso doy, y un montón de otras cosas, el Espíritu Santo morando en nosotros, corrigiéndonos, santificándonos, todas las promesas de Dios que se van a cumplir a nosotros, pero también estamos llamados para discipular, para llevarle a otros no solamente el mensaje, sino acompañarles en el crecimiento. Y si en algún momento hay un tropiezo, hay una duda, uno estar firmes en el conocimiento para brindarlo. Mucha gente llega a la iglesia y en el primer tiempo, que es lo que vamos a ir viendo en el tiempo de la luna de miel, está todo bárbaro, pero de pronto, cuando pasa un poco el tiempo, si no se afirmó en la fe a través de la palabra, de la comunión con los hermanos, de escuchar los mensajes, si no se va afirmando a través de eso, va a caer en dudas y a la postre los otros que se acerquen a él le van a generar en sí más dudas todavía. Pero nosotros tenemos que afirmarnos a través de la palabra. Por eso hablamos de 3 de los aspectos, de los objetivos que tiene el estudiar la palabra de Dios. Así que repásenlo, está bien, de vuelta, repásenlo para memorizarlo, para tenerlo en su mente, porque es necesario esto de descubrir, esto de entender y esto también de aplicarlo a nuestras vidas. Y eso es lo que hacemos a través del estudio de la palabra. No lo echen en menos esto, no se sienta aburrido por esto. Hay gente que considera que estudiar la Biblia o hacer estos estudios no, a mí me aburre, ¿y qué vas a hacer con tu vida? Es simplemente pedir y esperar que Dios haga algo en tu vida. No tenés que hacer esto de conocer la palabra de Dios, porque es lo que Dios ha dispuesto para nuestras vidas, conocerlo, meditarlo, aplicarlo y por supuesto transmitirlo. Esto es bárbaro. Bueno, sigamos adelante. Ya hemos visto a lo que nos ha llamado Dios, a justificación, a santificación, a vida eterna, a sabiduría que viene de lo alto y no de los hombres. Así que todo esto es lo que ya hemos visto que vamos recibiendo. Ahora bien, comenzamos con analizando la etapa que sigue después de la cruz. Digamos, todo esto es el regalo, el paquete de regalo que nos llega por haber creído. ¿Ve? Usted se inscribe en algo y dice, y recibirá de regalo tal cosa por haberse inscrito. Y usted recibe un paquete, una serie de cosas que lo alientan y lo felicitan por haber llegado a determinado, ya sea un club o se adhirió a ser vendedor de algo y demás, y usted recibe un pack o un regalo por haber llegado, ¿no? Bueno, lo mismo, esto es cuando nosotros llegamos al camino de Jesús, cuando hemos creído en Él, cuando empezamos a ser, de acuerdo a Juan 1:12, empezamos a ser hijos porque hemos creído y aceptado la obra de Jesucristo en la cruz. Entonces Dios, una de las primeras cosas que nos regala es su Espíritu Santo.
el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y esto lo podemos ver, podríamos analizar 1 Corintios 6. Vamos a ver 1 Corintios 6, 19 al 20. Nos dirigimos a 1 Corintios 6, en 1 Corintios 6 del 19 al 20, dice lo siguiente, se los leo. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? No es cualquier espíritu, es el Espíritu de Dios mismo, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, acá hay algo revelado por Dios que muchas veces ni lo creemos, o no lo pensamos, no lo asumimos, o ni siquiera lo queremos ver. De tal manera que ya no nos pertenecemos. Nosotros queremos seguir viviendo como antes, pero digamos voy a la iglesia ahora. No, ahora Dios nos está diciendo que Él nos ha comprado con sangre, con la sangre preciosa de Cristo. Nosotros somos un bien adquirido por Dios, ¿sí? Somos un bien que le costó lo más precioso que había, que es la vida y la sangre de Jesucristo para pagar nuestros pecados, para ser libres y volver a empezar, como si volviésemos al Edén y tenemos otra oportunidad, ¿no?, de vivir con Dios y vivir proyectados a vida eterna. Este es el gran gozo que debemos tener. Entonces, esto es lo que ocurrió ahora. Cuando yo llegué a la cruz, acepté a Cristo, levanté la mano, hicieron una oración por mí, me abrazaron y todo. Ahí nomás yo estoy recibiendo el Espíritu Santo, el cual mora en mí, y Él me está dando lo que después Jesús habla de las arras del Espíritu Santo, es decir, la garantía, el sello del Espíritu Santo en nuestra vida. Somos sellados para vida eterna, es decir, que Dios mira hacia nosotros y en alguna parte de nuestro ser, tal vez en nuestro corazón o demás, hay un sello, una marca. Eso significa que somos sellados. No es que se llega al Espíritu Santo y vamos a hacer cosas, sino que hay una marca en nosotros para vida eterna. Eso significa en este caso sello, una marca que dice que ahora le pertenecemos a Dios a través del Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu Santo, somos hijos de Dios, porque Él nos va a guiar. Dice que los que son guiados, Romanos 8:14, los que son guiados por Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Amén. Bueno, si seguimos un poco más. Entonces ya tenemos el Espíritu Santo, hemos sido justificados, santificados, redimidos, alcanzamos o vamos a ir alcanzando sabiduría de Dios. Está a nuestra mano para poder evolucionar en ella, y tenemos el Espíritu Santo de Dios. Lo que hablamos también de que empezamos la luna de miel, ¿qué significa? Conocemos a Cristo, levantamos las manos, abrazos, aplausos, me y beso, y empezamos a transitar la vida. Y los primeros días, sobre todo los primeros días, tal vez la primera semana, tal vez los primeros meses, tal vez el primer año, tenemos el año lo que podríamos llamar como la luna de miel. Llegamos a los caminos de Dios y empezamos a enamorarnos de Dios. Empezamos a ver que hay cosas tremendas de parte de Dios. Nuestra vida empieza a ser cambiada. A veces no solamente por el contacto con la iglesia, con los hermanos y demás, porque ahora empiezo a leer la Biblia, empiezo a orar, sino porque realmente dentro mío el Espíritu Santo que vino a morar en mí no se queda infructuoso sentadito en su lugar. Empieza a producir cosas en mí, empieza a producir cambios, y empiezo a darme cuenta que hay algo diferente, como que empiezo a hablar diferente, quiero hacer cosas diferentes, aquellas cosas que me molestaban, me herían o aborrecía, empiezo a dejarlas de lado. Tal vez es el mejor tiempo para perdonar cosas del pasado. Recuerden que 2 Corintios 5:17 dice que las cosas viejas pasadas, es decir, los que están en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Si nosotros empezamos a ser nuevas criaturas. Así que si nos abandonaron, si nos despreciaron, si nos violaron, si nos maltrataron, y todas aquellas cosas que pasaron en el pasado, antes del momento en que yo creo a Jesucristo, todas esas cosas se borran y yo ahora empiezo a ser una persona nueva, soy una nueva creación de parte de Dios. Si yo creo esto desde el principio, si yo permito al Espíritu Santo trabajar en mi vida, si yo reconozco el señorío de Cristo,
¿sí? Entonces yo voy a empezar a ser realmente una persona transformada por Dios, y esto es posible. No es psicología, no es psiquiatría, no es sociología, es puro Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas. Vamos a leer rápidamente Primera de Juan 4. En Primera de Juan 4:13 tenemos una particularidad en todo esto. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. ¿Sí? Esto es tremendo que recordemos esto. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿Por qué Él en nosotros? Esto es lo que a veces decimos el Emmanuel. ¿Qué era Emmanuel? Dios con nosotros. Eso significa Emmanuel. Es el anuncio de Jesucristo mucho antes de su nacimiento, el anuncio por los profetas de que iba a suceder, y decía que su nombre sería Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Ahora Jesús vino, el Emmanuel vino, pero el Emmanuel quedó. ¿Quién es Emmanuel? El Espíritu Santo. Dice, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Ahora el Espíritu Santo está en nosotros, el Emmanuel se concreta, Dios con nosotros, pues el Espíritu Santo es Dios. Y en 19:20, en 13:15, sigamos un poquito más adelante, dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Hermanos, esto es importantísimo para nuestros corazones, importantísimo. Primero, reconocer a Jesucristo, lo hemos hecho de acuerdo a Juan 1:12, ¿no? Que los que recibieron les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Juan vuelve a reafirmar en su carta, ya no en el Evangelio, sino en su carta a las iglesias, que esto está sucediendo. Nosotros vamos a testificar de Dios. Por eso digo, este cambio de vida, el principio, queremos hablar con todos, le testificamos, hay gente que es el tiempo donde nos van a dejar solos, es el tiempo donde aquellos que no creen, que nos conocen, que decían, no, este no cambia más y demás, cuando ven todo esto y ya te lavaron la cabeza, ya estás con esos locos, uy, ¿qué te pasó? ¿Quién te cambió? ¿No? Un montón de cosas, te volviste un robot, infinidad de cosas que le van a decir, pero uno le quiere hablar a sus amigos, a sus parientes, a sus vecinos cercanos, a los compañeros de trabajo, a los compañeros de estudio, ¿no? Empezamos a vivir diferente, queremos decirle a los otros las cosas que nos están ocurriendo, ¿no? Y ahí nos van a decir todo, miralo al pastorcito, miralo al curita, un montón de cosas que nos van a decir, la gente no va a comprender, es lógico que no comprenda, es raro que venga alguien y diga, uy, qué lindo, realmente me alegro por vos, hay quien puede ser, pero la mayoría de las veces esto no nos va a ocurrir, así que nos vamos a encontrar con un montón de gente que incluso se va a ir, no todos los amigotes que teníamos, aquellos que compartían las festicholas, ya no van a querer estar, ya no nos va a gustar a nosotros ciertos deslices pecaminosos, ¿no? La noche, ciertos vicios, algunos nos va a costar sacarnos de encima, pero otros van a tender a irse, a fastidiarnos, a molestarnos, ciertas formas de habladuría, las formas de hablar, los chistes, los comentarios, todas esas cosas comienzan a desaparecer. Va a haber tiempo en que las pasiones, ciertas pasiones que teníamos, se van a transformar tal vez en simplemente, por ejemplo, la pasión por el fútbol de pronto puede desaparecer y siempre voy a ser un simpatizante, me gusta, hablo a veces de fútbol, pero ya no es como antes, que era capaz de pelearme, estar una semana seguida con mi contrincante, ¿no? Con un compañero, hablándole, cargándole y esas cosas. Todas esas cosas empiezan a desaparecer. También mis conductas empiezan a ser modificadas. Este es un tiempo precioso, lo que llamaríamos, como decíamos antes, el tiempo de la luna de miel, el tiempo del primer amor. Cuando yo llegué al camino, así le decían, el tiempo del primer amor, algo que realmente no tendría que desaparecer, como pasa con los matrimonios, no tendría que desaparecer, no puede ser el primer año de esplendor y después de a poco se va apagando, entramos en una rutina, en un cierto fastidio, ya en vez de estar enamorado del otro lo empezamos a soportar, a aguantar, sí, es así, ¿viste? ¿Qué va a ser? Bueno, ¿no? Y empezamos a vivir de esa manera. Con Dios no,
con Dios tendríamos que tener un amor permanente. De hecho, la oración, la palabra, las cosas que vamos viviendo, las cosas que vamos vivenciando de Dios empieza a transformar todo nuestro alrededor. Empezamos a tener victoria sobre aquellas cosas que de otra manera podrían haber sido difíciles. Se abren puertas que por ahí para otros no se abren. Hay gente que nos va a tratar de una manera seleccionada como por ahí antes no nos trataban, o la persona de adelante nuestro no le pasó, ¿no? Es decir, usted va a empezar a notar que entra a lugares y la gente por ahí lo empieza a saludar bien. Hay cosas, hay cambios que van a surgir en su vida. Y entonces todos esos cambios que no dejan de ser, que constantemente están, porque Pablo dice que aquel que empezó la buena obra será fiel para terminarla, entonces no hay forma de dejar de amar a Dios, porque es un constante sorpresa con sorpresa. No un crecimiento, conocer más de su palabra, afirmarnos en la fe. Esas cosas nos tendrían que reenamorar. Es como usted se casa, hombre, mujer se casa con su cónyuge y al principio hay cosas que simplemente las amaba porque eran del otro, porque los querían. Pero de pronto empezamos a ver ciertas habilidades, también vemos lo negativo, ¿no? Pero estamos hablando que vamos a ver ciertas habilidades, por ejemplo, la mujer de pronto empieza a cocinar mejor, se empieza a esmerar, empieza a buscar mis gustos, veo que ya no me quema las camisas, que se perfecciona, que lo hace mejor, que está decorando, que está limpio, que siempre hay un olorcito especial, que me espera ella como mujer diferente, el hombre que llega a casa y está, querida, te ayudo en algo, está preocupado, charlan, se toman un café como cuando salían por ahí y ahora lo hacen en el comedor, en el living y comparten historias. Es decir, eso es lo que tendría que ser, eso tendría que ser. Entonces, en la medida que yo veo el otro que se va asimilando incluso más a mí, que empieza a hablar, que me sigue en el pensamiento, tengo que seguir enamorado o reenamorándome cada vez más. Así es con Dios. Empiezo a descubrir cosas de Él que realmente me van abriendo más y más a un amor especial para con Él. Así debe ser. Pero claro, nos dejamos estar y simplemente estamos para pedirle a Dios. Entonces esa relación que tendría que cobrar intimidad, no oramos lo que tendríamos que orar, no oramos cómo tendríamos que orar. Porque usted puede tener una oración de 10 minutos, pero es una oración de esas polentas donde Dios dice, oh, la verdad quedé satisfecho. Escuché a mi hijo y está buenísimo, ¿no? Usted puede lograr sacarle ese comentario a Dios, podemos lograr sacarle ese comentario a Dios, podemos escuchar su voz, su beneplácito, como Jesús que decía, yo hago las cosas que a Él le agradan, y no me deja solo. Podemos estar de esa manera, eso no se tendría que terminar. Al contrario, en la medida que vamos conociendo más de Dios, es decir, de pronto vamos conociendo a nuestro cónyuge distinto, cómo se viste, cómo se prepara, a veces los pensamientos, hay pensamientos que nosotros no conocemos sino al tiempo del otro, ¿no? Cuando empezamos a convivir con ellos empiezan a aparecer cosas que no sabíamos y algunas de esas nos sorprenden o nos enamoran más. Así es con Dios, Él es una caja constante que saca y saca y saca y nunca se agota. Este es el tiempo de Dios. Vamos entendiendo, hermanos, vamos a hacer de cuenta que recién empezamos a caminar en los caminos de Dios, porque por ella pasó mucho tiempo y nos hemos olvidado de estas cosas. Esto es como volverle a poner el vestido de novia, tal vez está medio apretadito, ¿no? Le queda medio abierto, se rompe una costurita, pues ya no es el cuerpito de cómo se, pero no importa, o al marido, ¿no? De pronto verlo con su traje de novio, ¿no? O rememorar esa primera noche, ¿no? Esas cosas, lo que vivieron, los temores, esas cositas que había, los pudores, ¿no? Todo eso bueno, sobre todo aquellos que no se conocieron antes, es toda una aventura, toda una expectativa nueva, ¿no? Entonces reconocer eso y volver a repensar qué fueron las cosas que me enamoraron del otro, cuáles fueron las cosas que me acercaron, cuáles fueron las cosas que a mí me animaron un día a decir yo me quiero casar y vivir para siempre hasta que la muerte nos separe con esta persona, 30, 40, 50, 60 años o tal vez más, algunos han llegado y están llegando. Entonces esto es con Dios, vivir hasta el final de mi vida, porque la de Dios continúa, pero mi vida en esta tierra continuarlo hasta el final con Dios. Qué tremenda nuestra vida. Y esto es maravilloso, ¿no? Entonces esto realmente
tenemos que buscarlo, tenemos que hacerlo porque vamos conociendo más y más de nuestro Dios, vamos viendo su voluntad en nuestras vidas, vamos generando cosas. Dios nos va a dar sin necesidad que le pidamos, porque le agradamos, porque hacemos las cosas que Él quiere. Entonces, por eso yo a veces le digo, no está Dios para pedirle nada más, Dios está para que hagamos lo que Él quiere. Por eso lo del Padre Nuestro. Ya se los voy a dejar como tarea antes de seguir. Y darnos cuenta que el Espíritu Santo está en nosotros y nos puede ayudar a hacer todas estas cosas. Nos va a proveer todo lo necesario. Y en esto, por eso les decía, este es el tiempo, este primer tiempo, que debemos establecer nuestra comunión con Dios. Hemos salido de la cruz, es decir, estamos caminando ya a la sombra de la cruz, hemos pasado por la tumba vacía de Cristo y empezamos a transitar un camino que no va para abajo, sino va para arriba, en el camino cristiano. Entonces, la primera pauta, una vez que reconocemos a Jesucristo, una vez que vemos la deidad de Dios, todo su poder, dominio y majestad, nos encontramos con el Espíritu Santo morando en nosotros, y también vamos a establecer una forma de relación con Dios. Y una de las formas de relación con Dios vamos a llamarlo como que nosotros empezamos a tener un devocional, oración, lectura bíblica, estudio tal vez, ¿por qué no? Meditación de la palabra y aplicación de la palabra. Podemos escribir si creemos que recibimos algo, si interpretamos algo, debemos hacer. Este es un devocional, es necesario para la vida del nuevo creyente. Es como la del bebé, cambiarle el pañal, mamaderita, nonito, hacerle provechito, es decir, todas esas cosas que empiezan a ser las primeras etapas, pero que eso no se va a quedar ahí, va a ir evolucionando. Lo mismo la oración. Y como devocional, lo primero de oración que debemos aprender realmente es el Padre Nuestro, una oración que hemos ido dejando por el solo hecho de que algunas religiones lo han vilipendiado, lo han manoseado al Padre Nuestro. Han manoseado en tal punto el Padre Nuestro que ahora nosotros creemos que no es una oración lícita. Es la oración más lícita que podemos encontrar, porque es la oración que nos enseñó Jesús para dirigirnos al Padre. Por supuesto es un prototipo, es un esqueleto, no es son las marcas a hacer. Y en esto quiero dejar una lección. Mis queridos hermanos que me están escuchando, vamos a hacer un ejercicio en casa, en nuestro momento, en el rato, bueno, ahora estamos todos en casa, pero para que quede, porque no sé hasta dónde llegará esto, ¿no? Realmente el Padre Nuestro, les pido lo siguiente, desmenúcenlo, órenlo, sí, pero empiecen a desmenuzarlo, y empiecen, por ahí no es una tarea de un rato y nada más, sino va a llevar tiempo. Es un ejercicio, yo no lo voy a corregir, esto es incorregible, nadie puede corregir esto que vamos a desarrollar con el Espíritu Santo, pero ustedes háganlo como si yo lo fuese a corregir, porque realmente lo va a corregir el Espíritu Santo en ustedes, les va a ir abriendo los tesoros que hay en esta oración específica, en este esqueleto de oración que Jesús nos brinda. Lo vamos a encontrar, tomen apunte, en Mateo 6, 9 al 13 y en Lucas 11, del 1 al 13. Algo que no dije al principio que tienen que tener, supongo que lo tienen, papel y lápiz, ¿no? Papel, o sea, un cuaderno, no un papel que lo dejé en cualquier lado y después envolví alguna torta frita para sacarle el aceite, sino un cuaderno. Y no tendría que decir, bueno, pero por las dudas, un cuaderno donde anotar una Biblia, por supuesto, y sería bueno una Biblia donde puedan anotar cosas, donde puedan sombrear con colores o demás algún versículo, y todo lo que ustedes crean que es necesario para ustedes, que les ayude a memorizar, a escribir, marcadores para resaltar una oración que ustedes fueron volcando o algo que yo dije y que de pronto a ustedes los conmociona y les hace bien. Entonces, como tarea para su casa, no solo esto les voy a dar más, pero la primera sería esto de desmenuzar, desglosar el Padre Nuestro. Oración por oración, Padre Nuestro. Y ahí está, hay un gran significado en eso. Ustedes pueden ver que hay un gran significado solamente en Padre Nuestro, desde Padre hasta Nuestro, algo comunitario, ¿no? Y ahí siguiendo hacia adelante. Ustedes
desmenúcenlo. Tal vez primero hagan oraciones grandes y después de a poco vayan. No intenten hacer teología, hermano. Esto tiene que ser algo que surja de ustedes. No estoy diciendo, vamos, entonces van a mirar la palabra, la exegética de la palabra en el diccionario. No hablo de eso. Hablo de una oración sincera. Y la primera que Jesús nos presenta es el Padre Nuestro. Desmenúcenlo. Déjenlo vibrar dentro de ustedes y anótenlo, y dentro de un tiempo vuelvan a mirarlo y van a darse cuenta cómo han ido evolucionando en la relación con su Dios a través de Jesucristo y de su Espíritu Santo. Se los dejo porque es algo maravilloso. No lo hagan por obligación, háganlo por amor a Dios. Desmenucen, miren el Padre Nuestro y dejen que el Espíritu Santo les esté hablando, les esté transmitiendo cosas que no van a quedar ahí. Por eso digo, ustedes lo escriben y más adelante lo releen y van a ver que hay más cosas que han ido surgiendo dentro de sus corazones. Y había más, pero creo que está bueno hasta acá. La reflexión, el estudio, el compromiso, el empezar a hacer esto del devocional. Esto es fundamental, oración, escudriñar las escrituras. Por ahí al principio no entienden mucho, pero si hay algo que parece que reciban en un cuadernito, anotan o anoten lo que leyeron para tener también una crónica, hagan una marquita en lo que han leído para que puedan hacerlo así de a poquito. Y todo me dice, ¿por dónde empiezo? Y empiece por el principio. Empieza en el Nuevo Testamento por el Evangelio de Marcos. No se tira la teología del principio, no vaya por allá. Empiece a ver a través de Marcos, de Lucas, de Juan, de Mateo, ¿no? El enfoque que cada uno tiene de Cristo. Son testigos, ¿sí?, que vieron a Jesús, o en el caso de Lucas no, pero los otros tres fueron testigos de lo que hizo Cristo, pero cada uno tiene una óptica diferente, es decir, porque todos somos diferentes. Uno lo ve de un ángulo, podemos ver el mismo accidente y tener diversos ángulos. Entonces, como tarea, una de las tareas es esto: empiecen a ejercitarse en la oración a través del Padre Nuestro. Y por el otro lado, mis amados queridos hermanos, les quiero dejar versículos para memorizar. Yo se los dicto y después ustedes vayan escuchando el audio y vayan pasándolo a una hojita y vayan memorizando estos versículos. Estos versículos simplemente están reflejando todo lo que vimos en las otras clases. Fundamental tenerlos en mente. Ejercítense, háganse tarjetitas y cuando puedan las van leyendo y traten de memorizar. La memoria es ejercitable, es un músculo para ejercitar. Tomen, por eso nos está haciendo largo el video, tomen nota o esperen a releerlo, pero por favor háganlo del Padre Nuestro y hagan esto de ir memorizando versículos. Romanos 3, 10 al 12, Efesios 2, 1, Colosenses 1, 21, Juan, el Evangelio, Juan 1, 12. Recuerden que si no un numerito algo adelante es, en el caso de Colosenses, en un noche será la primera Colosenses, Colosenses no tiene número, es una única carta. Y cuando Juan dice, uno habla de Juan, está hablando del Evangelio. Cuando dice primera carta de Juan, o primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, estamos mencionando las cartas. Pero cuando uno manda Juan solo es el Evangelio. Evangelio de Juan 1:12, segundo de Corintios 5:17, Efesios 2:8, Romanos 5:8, Romanos 8:29 y Efesios 1 del 4 al 5. Algunos dirán, pastor, no se apure tanto, no importa, después tire para atrás el video y vuelva a anotar. Y por último, hermanos, esto sí es, tengo que poner un poco más serio en esto, les pido lo siguiente. Hasta aquí, hasta lo que hemos visto, hasta las 4 primeras clases prácticamente, nosotros hemos visto cosas de lo que éramos y de lo que empezamos a hacer en Dios. Esto produce ciertos cambios en nosotros, produce darnos cuenta de ciertas cosas. Algunos llegan al camino y no se dan cuenta que eran enemigos de Dios. Y algunos hasta se ofenden cuando uno le dice que no amaba a Dios, que era un pecador. Hay gente que se ofende si uno le dice un pecador, pero lamentablemente el hombre estaba destituido de la gloria de Dios y se iba al infierno. Yo al infierno, yo no le hice mal a nadie, no maté a nadie, no hice... Sí, está todo bien,
Pero usted no se va al infierno por matar nada más, se va al infierno por no creer, se va al infierno por ser enemigo de Dios, se va al infierno por no amar a Dios. Pero eso ya ahora quedó atrás. Entonces no se ofenda, pero revise su vida, examinaos, dice la palabra. 2 Corintios 13:5, examinaos. Y esto es lo que vamos a ir haciendo de ahora en más. Se dé cuenta, se lo diga o no. Examinaos. Revise su vida. Y si de aquello del pasado hay algo que todavía duele, si hay algo que no está bien, le pido lo siguiente, como parte de esta ejercitación de esta clase. Arrodíllese en un lugar tranquilo, en su lugar íntimo con Dios, y revise su vida y pídale a Dios perdón por todos los errores, por los pecados que aún quedaron. Dios ya lo perdonó de todo, pero usted por ahí algo que todavía pesa en su corazón, una falta de perdón, una bronca con alguien, un odio, una desazón, una desilusión, un dolor, y todavía ve que está ahí. Bueno, este es el momento de arrodillarse y pedirle a Dios, que ahora se dio cuenta de quién era, también se dio cuenta de quién era usted, pero ahora también entiende que es una nueva criatura, que usted está santificado, justificado, amado por Dios, que fue perdonado en absoluto de todos sus pecados, todo su pasado. Dios ya no lo conoce, pero usted por ahí en su alma todavía tiene algo que está ahí. Ese algo también ya no está. Esto es como algo virtual que quedó ahí. ¿Vio cuando usted borra los mensajes y sin embargo va al WhatsApp y queda la sombra todavía? Y usted por más que apriete le va a decir que no, que eso ya no está más, que ese archivo ya no está en la memoria, pero quedó la sombra. Bueno, a usted le puede quedar la sombra de algún pecado, de algún dolor, de algo del pasado, pero realmente eso se borró de la memoria, se borró del archivo. Entonces ahora es bueno que usted saque del todo aún esa sombra delante de Dios, le pida perdón y se limpie. Y puede ser porque sea nuevo, pero también si usted es un veterano en los caminos de Dios, tiene 2, 3 años ahí en más, si ya es veterano en los caminos de Dios, sería bueno que también revise cómo está su vida. Examínese cómo está en alguna de estas cosas del pecado, de algo que guardó, una bronquita, una falta de perdón o demás. Y hagamos un ejercicio todos juntos. Pidámosle perdón a Dios, la limpieza de todo nuestro ser, que el Espíritu Santo no se contrite ni se entristezca por todo esto, sino que realmente nosotros seamos, como dice la palabra, limpios y sin mancha. Los saludo en la paz de nuestro Dios. Oramos. Padre Santo, Dios de la eternidad, gracias Señor por esta nueva enseñanza. Te alabamos y te bendecimos por darnos esta oportunidad. Señor, tanto por la oportunidad de tener esta manera de llegar unos a otros, como así también, por supuesto, por tu palabra que cale bien hondo en nuestros corazones. Señor, gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, porque podemos también preparar nuestros dones para servir a otros, para discipular a otros. Danos de tu gracia, de tu paz en este tiempo, Señor, que a través del devocional crezcamos, a través de la oración, Señor, buscando y buscando la limpieza de nuestro ser. Señor, tú nos acompañes en tu fidelidad para ser realmente santos, completos delante de tu presencia. Te damos gracias por esto y lo hacemos en el santo y bendito nombre de Jesucristo y a través de tu Espíritu Santo para tu gloria, Padre, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, hasta la próxima clase, Dios mediante. Hagan estas cosas, crezcan, se van a sentir mucho mejor. El Señor les bendiga grandemente. Nos estamos encontrando la próxima. Chau, chau.